Y bien, ya lo tenemos en línea al ingeniero Mauricio Becchi, especialista en eficiencia energética y energías renovables. ¿Cómo estás, Mauricio? Qué gusto saludarte. Buen día. Buen día, Miguel. Me alegra estar en contacto contigo nuevamente. Un Vos, abrazo. vos sabés que cada vez que yo te molesto es porque hemos encontrado por allí alguna información o alguna declaración que tiene que ver con el tema energético que nos abarca a todos. Bueno, esta semana hubo muchas novedades, hubo declaraciones del actual titular del área y después gente que, por ejemplo, estuvo trabajando en el área allá por el año 2002 y marcando las diferencias y todos llegan a una conclusión que primero, cuando comience enero, caen todas aquellas prioridades que se había dado en no aumentar los costos al usuario y por sobre todas las cosas se habla de la insuficiente cantidad que originaría al no generar digamos energía el corte eléctrico muy acentuado. ¿Cómo está la situación, estimado Mauricio? Claro, digamos, hay dos temas para ver, ¿no? Cuando se refiere a corte eléctrico. Uno que tenga que ver con el tema de que hay insuficiencia de generación y otras de que puede haber desabastecimiento de combustible. A mí, yo calculo que el problema más grave que tenemos no es precisamente en un marco de recesión como el que tenemos ahora, posiblemente por la desinversión, digamos, de las distribuidoras Ajá. tengamos problemas de corte eléctrico por falta sobre todo de mantenimiento y más en el campo, como han estado estas cosas últimamente con el tema del coronavirus. O sea, vamos a tener cortes seguramente y muy probablemente por ese tipo de cosas. Pero no es porque haya un problema de desabastecimiento desde el punto de vista de la generación. Claro, Tenemos un problema en Vaca Muerta que vos lo sabés, pero yo diría que por el momento no pasa por ahí la cosa, sino que es una cuestión de costo. Ha habido una caída de las actividades, digamos, en el sur. En este momento creo que vos lo sabés que están por relanzar el plan 4, el plan Gas 4. El primero databa ya del 2013, 2012, 2013, que realmente son planes que incentivan la producción para poner en actividad un poco más en firme Vaca Muerta, porque claro, claro. realmente nosotros no tenemos que dejar de olvidarnos que en cuanto al gas convencional y petróleo convencional, vamos cuesta abajo y eso no tiene remedio, nos estamos quedando sin reserva. Así que el no convencional, que es el de Vaca Muerta, es el único que nos puede dar un futuro. Vamos a seguir entonces importando gas de países vecinos. Yo escucho muchas veces hablar sobre eso, es un tema muy difícil, Miguel, en el sentido de que primero, nosotros no tenemos desarrollado la producción de gas no convencional a nivel suficiente como para que el costo sea, digamos así, compatible en forma más estable. Te hago un comentario, por ejemplo, en la época de Kirchner al principio, vos recordarás que hubo un momento donde las commodities, la energía eléctrica, o sea, el Sí, petróleo, el gas, la soja, ¿viste? Alcanzó precios a nivel internacional espectaculares. Eso le sirvió a Estados Unidos para poner a punto con esos ingresos que había, o sea, por ese costo de referencia tan importante, les permitió poner a punto el sistema de producción de gas y petróleo en base digamos, a reservorios no convencionales. Y de esa forma hoy día puede manejarse, a pesar de que los precios internacionales han caído, se puede manejar en una forma más o menos razonable, competitiva. Pero nosotros no arrancamos en ese momento, nosotros se nos prendió la lamparita cuando vimos lo que hizo Estados Unidos y arrancamos después, cuando ya los precios del petróleo y el gas cayeron. Yo te doy un ejemplo para darte una idea, que el gas natural licuado, que es el más caro de los gases naturales porque tiene un proceso ahí de licuación de por medio, que tiene sus costos, y el transporte, etcétera, etcétera,
y hoy día a nivel internacional está cerca de los $3 por unidad térmica. Y sin embargo, vos te encontrás con que en algún momento debido, y eso no es porque hubo nada raro, sino para los precios del momento, ha estado comprando a 14. Fíjate que es una diferencia, pero espectacular, digamos, prácticamente. O sea, son 4 o 5 veces más de lo que se pagó en otro momento. Y estos precios que son buenos para nosotros ahora, porque nos permiten cuando importamos erogar mucho menos, resulta que, bueno, no son buenos para desarrollar la producción de vaca muerta, porque con esos precios, ¿quién se va a largar a producir algo que tiene que ser subvencionado? Precisamente, también es cierto que los costos internos, ahora como por la diferencia que hay entre el dólar y el peso en este momento, los precios internos también han bajado, ¿no? En términos de dólares. Y entonces eso hace de que se anime, digamos, el gobierno en este momento a alargar lo que se llama el Plan 4, Plan Gas 4, donde para desarrollar vaca muerta, básicamente, ¿no? Donde ha establecido unos precios topes, son licitaciones, para producir, digamos, un volumen un poco importante, diario, y esa licitación han establecido como techo $3.70 por unidad térmica. Lo cual te dice que, bueno, van a activar el huevo a vaca muerta, pero siempre hay una subvención de por medio, claro, para poder sostenerlo. Y lo curioso es que el gas natural licuado que van a importar va a costar menos que en este momento, ¿no? Ajá. Va a ser a un costo menor de lo que sale la producción de vaca muerta. Por lo tanto, esto hay que asumirlo de esa forma, porque es necesario mantenerla y desarrollarla, inclusive esto significa fuentes de trabajo, ¿no? Claro, y esto significa que con esos valores que acabas de citar, quedarían por debajo los recursos a capturar para mantener el esquema. ¿No habría diferencia? Quiere decir que producir gas no convencional en la Argentina sale más caro que importarlo. Claro. Eso quise decir concretamente. Sí, por eso te pedía ampliación. Pero claro, es un tema delicado porque, por ejemplo, en el sur se han parado un poco las inversiones, pero Vaca Muerta tiene la característica de que por su proceso tiene que invertirse permanentemente. ¿Y sabes por qué? Porque cuando yo perforo un pozo complicado con esos costos, no es como un pozo de convencional que, variando un poco el caudal y qué sé yo, tal vez te tire 15, 20 años. Un pozo no convencional te dura, qué sé yo, a los 6 meses empieza a caer y te tira bien más o menos 1 año y medio y a lo sumo, con una producción razonable, podrás llegar con mucha suerte a 3 años. Así que la pregunta es, la producción del sur no necesariamente ha caído como un problema, pero el año que viene va a caer, porque claro, los pozos que se perforaron en la época del gobierno anterior están trabajando en este momento todavía, pero tal vez el año que viene o el siguiente ya no tengan capacidad, hace falta nuevas inversiones y nuevas perforaciones, ¿no? Así que se hace una cadena de perforaciones para poder mantener... Está bien lo que dijiste, hay que perforar constantemente. Esa es la característica. Claro. Ahora, ¿qué se puede imaginar que va a suceder en los montos en que incrementarían el valor de la energía ya en general, tanto gas como electricidad, que es noticia de la semana, que cae el decreto que había sido impulsado, creo que cuando estaba Macri todavía, en que no se tocaban las tarifas por lo menos hasta el 31 de diciembre de 2020. Pero yo no creo que de ese punto de vista haya mucha diferencia. Por lo que sé que de la forma que lo presenta el gobierno es que dice que el gobierno no va a subvencionar. Esto es una forma de decirlo, naturalmente. No va a subvencionar la producción, sino va a subvencionar el consumo, o sea, va a subvencionar al usuario, quiere decir. Pero esto es una forma de expresarse, ¿no? Porque él quiere decir que
¿qué precio se van a fijar? O sea, van a fijar los proveedores, o mejor dicho, los productores. Van a fijar el precio ajustado a sus costos, o sea, el precio real. Pero ¿cuál es el problema? Que al fijarlo, por supuesto que le van a reintegrar eso, pero la diferencia entre ese costo y la tarifa la va a asumir el gobierno. Quiere decir que, bueno, vamos a seguir evidentemente subvencionando, ¿no? Y creo que va a ser cerca, no va a ser una cosa importante, pero creo que está en el orden del 40%, una cosa así, ¿no? O sea que nuestras tarifas no deberían ser demasiado elevadas, ¿no? Lo que pasa es que hay que entender que para la economía interna es mucho mejor, para mí no es mucho mejor la producción local, porque vos desarrollar actividades, mano de obra y tener gente a que le das empleo, que traigas de afuera y lo pagás y se terminó, donde realmente todo el valor agregado lo tenés que pagar, bien incluido, ¿no? Mauricio, el hecho de que en algún momento Argentina lograra el autoabastecimiento y pudiera alinear todas las pautas que hacen a una buena comercialización, ¿fue un sueño o está dentro de las expectativas y se corrigen algunos puntos? Claro, es que cuando hablamos de gas no es un tema simple, Miguel. ¿Por qué? Porque a diferencia del petróleo, que parcialmente uno lo podría acumular, el gas no lo puede acumular, o por lo menos se puede acumular en yacimientos vacíos, ¿viste? Por el espacio que queda, pero no tenemos nada desarrollado, o sea, no lo podés acumular. Y el consumo nuestro, de cualquier país, es variable, sobre todo los países como el nuestro que tienen un ciclo térmico importante. Entonces, para darte una idea, la legislación vigente dice de que las prioridades tienen las ciudades en el consumo de gas. Y entonces nosotros tenemos en invierno un pico de gas muy importante donde prácticamente el consumo de las ciudades se quintuplica. Sí. ¿Te das cuenta por qué? Porque todo pone la calefacción que en invierno la tienen apagada, solamente utilizan el gas para cocina, calefón, pongamos cosas así, ¿no? Sí, lo más limitado. Exactamente, entonces el problema se presenta en invierno. Entonces nosotros realmente las compras que hacemos, sacando una base fija que se la estamos comprando a Bolivia, que era uno de los objetivos que se apuntaba en la época de Macri de compensar totalmente el consumo de Bolivia que viene por gasoducto. El resto de las importaciones las hacemos en invierno, las hacemos básicamente para manejar el pico. O sea, si nosotros queremos producir gas, por ejemplo, para superar el pico y no importar más, bueno, para mantener la producción tendríamos que exportar el resto del tiempo. Y por eso habrás escuchado que hay intenciones, se empezó a trabajar a desarrollar, digamos, algún puerto o algún sistema de abastecimiento para poder exportar el gas natural líquido, y sobre eso habrá escuchado muchas conversaciones en la época de Macri, ¿no? Pero yo creo que tenemos que llegar a eso. Macri lo que intentó es lanzar un plan de que en 5 años teníamos que estar produciendo el doble de petróleo y gas. Con ese plan uno tiene que entender que, bueno, si lo hubiera realmente impulsado, porque 5 años todavía no pasaron, lo hizo allá cerca del 2017, 2016, nosotros en 2 o 3 años estaríamos más o menos resolviendo nuestros problemas económicos, ¿no? Porque no estaríamos solamente en manos del campo para producir el ingreso de divisas, sino también podríamos tener a través del petróleo y el gas. Pero bueno, todo eso no digo que fue una fantasía, pero tiene que ver con nuestro esquema argentino, que siempre empezamos, paramos, paramos. Y retrocedemos. Por ejemplo, claro, fue algo interesante, fue lo que pasó en el 2018, donde Techin, o sea, Teppetrol, se puso a trabajar fuertemente para desarrollar el gas no convencional, y realmente consiguió en ese año importantes resultados, importantes mejoras en la tecnología, reducir costos y qué sé yo. Pero ¿sabes cuál es el problema? Le pagaban $7.50 por unidad térmica. Y claro, todos montaron en Picasso porque les parecía un despropósito, y eso se cortó.
Claro. ¿Te das cuenta? Entonces, bueno, nos falta eso, más allá de lo que está bien y lo que está mal, nos falta algún tipo de continuidad que no tenemos. Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué continuidad podemos tener en un momento como este, donde prácticamente las inversiones están cortadas? ¿Quién va a invertir en la República Argentina No, por supuesto. con un préstamo endeudado en un momento muy complicado? Si lo único que hay en este momento es este nuevo plan donde dicen, bueno, hago una licitación, te pago tanto por cada millón de metros cúbicos de gas que sale, o millón de BTU, y bueno, y en base a eso seguimos tirando. Pero no es un plan a largo plazo. Inclusive esto tiene una cadencia interesante porque son nada más que 3 años, este plan es por 3 años, y habría que pensar otro, y en base a la duración que tiene cada pozo de producción no convencional, que te comentaba, fíjate vos, qué quiere decir que si este año se ponen a trabajar fuerte, está todo muy lindo, pero la capacidad de producir petróleo de esos pozos va a durar para los próximos 3 años, a partir de ahora que se Claro, empieza se vuelve a ver, a poner la claro, película al principio. claro, entonces uno tiene que estar pensando qué vas a hacer más adelante, porque el futuro te lleva por delante puesto, ¿no? Vos No sé, en no tu... sé si más o menos doy respuesta a lo que vos estás preguntando. Claro, sí, correcto. Por eso, pero quería agregar a eso, vos te presentás como un especialista en eficiencia energética y entendés mucho de energías renovables. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, si los cortes de energía se realizan tal como ya lo anunció esta semana el titular de la cartera respectiva? No sé cómo lo van a graduar. Esto significará que tendremos mayores costos porque se utiliza más electricidad en verano, por lo menos en nuestra zona, y encima los inconvenientes de los cortes, como ya los hemos sufrido en algunas épocas. Claro, pero si se da eso, que te digo, yo no estoy siguiendo los valores, pero supongo de nuevo que no se van a deber a problemas de generación, porque la disponibilidad de combustible para generar casi te diría que hay un excedente en verano. Ajá. Sí, y las centrales térmicas que se instalaron, calculo que deben abastecer, se debe dar seguramente por la historia siempre, o sea, con el corte de la tarifa, la limitación de la tarifa de las distribuidoras, por ejemplo, o los transportistas, y que entonces va a haber toda una serie de problemas con el sistema eléctrico porque va a fallar. Y bueno, no, con el precio no va a cambiar nada, seguramente le van a exigir inclusive a las compañías que paguen algún tipo de penalización cuando se produzcan los cortes, pero el problema se va a dar sencillamente que va a haber distinto tipo de inconveniente y hay gente que va a estar largas horas, digamos, sin corriente eléctrica y si algunos industriales, perdón, o algunos comerciantes creen que lo necesitan, va a ser lo de siempre, van a disponer generadores eléctricos, ¿no? Motogeneradores. Claro, es decir que no se trata entonces de costos, a ver si entendí bien, sino de no cubrir las empresas proveedoras, no cubrir económicamente las necesidades de actualizarse técnicamente o de mejorar. Claro, de adecuación de las instalaciones. Entonces las Claro. instalaciones, porque claro, el tema nuestro es el siguiente, en invierno aumenta nuestra capacidad, nuestra demanda de consumo de gas como energía, ¿no? Sí, Y ahí aparece la necesidad de tener que importar porque no tenemos capacidad. Y en verano se produce la inversa, empiezan a entrar masivamente aire acondicionados en servicio que consumen lo suyo y entonces nuestro cuello de botella es la energía eléctrica, o sea, mientras en invierno es el gas, en verano es el opuesto exactamente, la energía eléctrica. Y entonces ahí está el problema, cuando carga la energía eléctrica, las líneas no dan, se van a recalentar, se queman los cables, los fusibles. ¿Me explico? sí, claro, y eso requiere un permanente mantenimiento, ¿no? Claro, creo que no se hace tanto, ¿no? Claro. Ahora, esto es
un juego de presiones también que hay de por medio para adecuar una tarifa más alta de la que puedan haber imaginado? Y no sé, Andrés, pero digo, Miguel, pero yo diría que las dos cosas, ¿no? Siempre están las dos cosas. Nadie quiere perder. Entonces las empresas, la gente tiene que seguir cobrando, tiene que seguir pagando sueldo, tiene que seguir comprando materiales y quieran tener sus resultados. Entonces, evidentemente, el primero que paga los platos rotos es el mantenimiento. Claro. Antes de ir cerrando esto tan interesante, Mauricio, el costo... Yo te aclaro que yo no he escuchado en estos días los comentarios, o sea, estoy infiriendo que puede ser así, ¿no? No, pero es exacto, lo que dijiste es lo que yo escuché. Inclusive hoy muy temprano en el programa puse 2 minutos que tenían que ver con las declaraciones de ese señor que fue titular de la cartera allá en 2001, así que las pasó bastante mal por todos los problemas que se vivían en ese momento en el país. Y coincide totalmente con lo que vos estás desarrollando sin siquiera haberlo escuchado. Te quería preguntar esto. El hecho de necesitar energía, hablemos de la energía que necesitan los vehículos, los automóviles, y con esto vamos cerrando. ¿Qué pasa o qué puede llegar a pasar con el tema del petróleo para las naftas? No sé, no conozco ninguna particularidad, pero me parece que por ahí no, porque nosotros tenemos una capacidad de destilerías en la República Argentina, tenemos desarrollado, no tenemos, me río porque digo, no tenemos el problema que en este momento tiene Venezuela. Venezuela está importando naftas, no sé si estabas enterado. Es curioso, no sabía. Y claro, digo, es curioso que el país con una de las mayores capacidades petrolíferas del mundo está importando naftas, ¿no? Pero bueno, nosotros creo que no deberíamos tener ese tipo de problemas. Yo no sé qué va a pasar este verano, porque todo depende también de cuál va a ser la demanda. Vacaciones, por ejemplo, en verano los automóviles se utilizan mucho más para hacer viajes largos. Y yo no sé qué va a pasar este verano, pero para mí no me imagino que tengamos un problema por ese lado. Bueno, si es que es para bien, aunque seguramente los que esperan la visita de turistas no se deben poner muy contentos con esto, pero si todo esto para el orden general trae un alivio, ojalá se dé el pronóstico, ¿no? Claro, ojalá. Bueno, ingeniero Mauricio Becchi, yo te agradezco mucho, Mauricio, por tu gentileza y tu afán de colaboración. Cada vez que te llamo me atendés con una cordialidad y nos enseñás muchísimas cosas importantísimas. Te doy las gracias y hasta cualquier momento entonces. Un abrazo, Miguel Ángel, y gracias por acordarte de mí también cada tanto. Lo mereces, claro que sí.